Veamos otro ejemplo. Calcule el área del paralelogramo inducido por los vectores u y v. Recordemos de una de las propiedades que la norma del producto cruz del vector u con el vector v nos genera el área del paralelogramo, donde uno de los lados corresponde al vector u y otro de los lados, su lado opuesto, al vector v. Realizando el producto cruz, obtenemos este vector. Si le aplicamos la norma, recordemos que este vector se encuentra sobre el eje z, donde inicia en el origen y termina en el punto 0,06. La longitud de ese vector es igual a 6, por lo que la norma de ese vector es igual a 6. Pueden verificarlo con la definición de norma. Y como ejercicio, realicen el dibujo asociado a este problema. Vamos a probar que el área del paralelogramo inducido por el vector u y el vector v está dado por la norma del producto cruz de u con v. Vamos a determinar cuánto mide este segmento. Si observamos, aquí se forma un triángulo rectángulo, donde aquí tenemos el ángulo recto, y si a este ángulo lo llamamos teta, que es el ángulo formado por estos dos vectores, este lado correspondería a la hipotenusa de ese triángulo rectángulo. Si observamos, la longitud de la hipotenusa de este triángulo corresponde a la norma del vector v. Por lo tanto, podemos determinar una relación entre la medida de este cateto con el ángulo y con la medida de la hipotenusa. Llamemos h a esta distancia. Si despejamos aquí, la medida de este cateto la podemos determinar como la medida de la hipotenusa, que es la norma de este vector v, por el seno del ángulo entre estos dos vectores, es decir, en esta forma. De forma análoga podríamos determinar esta medida. Entonces, aquí tenemos la visualización del vector u y del vector v, y aquí tenemos h, que es la altura de este paralelogramo. Entonces, la fórmula del área de un paralelogramo nos dice que multipliquemos la medida de la base del paralelogramo por la altura. Esta medida la conocemos, es la norma del vector u, y esta medida la acabamos de determinar, que es la norma de v por el seno de teta. Entonces, si probamos que esto es igual a esto, habremos demostrado que efectivamente el área de un paralelogramo inducido por el vector u y el vector v lo podemos determinar mediante la norma del producto cruz de esos dos vectores. Para hacer la prueba se hace uso de una identidad llamada la identidad de Lagrange, la cual es esta de aquí. Para completar la prueba hay que hacer uso de la definición que ya vimos anteriormente del ángulo entre dos vectores, dado en términos del producto punto, en este caso de u con v, y la norma de u y la norma de v. Realizando el despeje correspondiente y el uso del concepto de ángulo entre dos vectores, podemos llegar a que efectivamente esta igualdad se satisface. Como ejercicio queda que realicen las operaciones necesarias a esta expresión para determinar que este es igual a esto, y por lo tanto el área del paralelogramo es igual a la norma del vector u cruz v.